Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de física. El tema que vamos a ver hoy es termodinámica. El objetivo es conocer la diferencia entre temperatura y calor, además saber cómo resolver problemas referentes al calor y la temperatura. Comencemos con la definición de termodinámica, que proviene del griego thermodynamics, que significa estudio de las fuerzas que originan el calor. La termodinámica es parte de la física que estudia las transformaciones energéticas de los sistemas macroscópicos, es decir, de cuerpos grandes. Dichas transformaciones pueden deberse a transferencias de masa o de energía. Si tengo dos cuerpos, uno caliente a alta temperatura y otro frío a baja temperatura, y les uno, comienza a haber una transferencia de calor del cuerpo caliente hacia el frío, a tal punto que llegará un instante donde que los dos cuerpos tengan la misma temperatura. Veamos las leyes de la termodinámica. La ley cero, también llamada del equilibrio térmico, dice que si dos sistemas termodinámicos están en equilibrio térmico y entra un tercero, también este entra en equilibrio. Es decir, si yo tengo dos cuerpos que se equilibraron ya en temperatura y le pongo un tercero, significa que el tercero también entrará en equilibrio con el cuerpo B, por lo tanto, también estará en equilibrio con el cuerpo A. Aquí tengo otro ejemplo. Si estos tres cuerpos están a 20 grados centígrados y de alguna manera yo comienzo a calentar al sistema B y llega a 50 grados centígrados, por ende, los tres sistemas también estarán en equilibrio a 50 grados centígrados. Primera ley de la termodinámica. Ley de la conservación de la energía. La energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, solo permanece constante. Si yo tengo aquí un émbolo y el agua está aquí fría, el momento en que yo le caliento, lo que hago es transferir calor al agua y el agua comienza a hacerse vapor, por lo tanto, el émbolo comienza a subir. Esto sucede en los automóviles. La energía que está en la gasolina al entrar en el motor comienza a hacer explosiones dentro del motor, de tal manera que esas explosiones comienzan a transformarse, en este caso, en movimiento. También tenemos otras transformaciones. Por ejemplo, el dulce. El dulce es una energía química que el momento en que le damos a un niño, este niño comienza a tener energía y por eso comienza a jugar. Otra energía es, por ejemplo, la que proviene del sol. Es absorbido por las plantitas para que tengan su color verde y estén llenos de vida. La segunda ley de la termodinámica, también llamada ley de la entropía, dirección de los procesos termodinámicos, dice la cantidad de entropía del universo tiende a incrementarse. ¿Qué significa entropía? Entropía significa desorden. Es por eso que, si vemos el ejemplo, aquí en el sólido está menos de entropía, las moléculas están ordenadas. Y es por eso que los sólidos tienen una forma. Pero si aumentamos la temperatura, este sólido, si es que es un líquido, está en hielo, se va a convertir en vapor y las moléculas comienzan a desordenarse. Y aquí está el ejemplo. La locomotora a vapor, que este es un ejemplo de la segunda ley de la termodinámica. Tenemos el líquido aquí. El momento en que por medio de madera encendemos una llama, esto hace que el líquido se convierte en vapor. Este vapor viene por estos ductos y comienza a empujar al émbolo. De tal manera que luego, por este desfogue, se enfría y nuevamente regresa. Y ahí hay un vaivén donde queda movimiento a una rueda. Entonces aquí la entropía va aumentándose. El desorden de las moléculas que se convierten en vapor se incrementa y provoca esta fuerza, en este caso, para convertirse en movimiento. Aquí tenemos otro ejemplo. Una taza de café comienza a evaporarse, pero mientras ya baja la temperatura, comienza a enfriarse y el vapor desaparece, es decir, las moléculas volvieron a estar unidas. Pero mientras estaba en la temperatura de 60 grados centígrados, las moléculas comenzaron a esparcirse, o sea, aumentaron la entropía, el desorden.
La tercera ley de la termodinámica, también llamada de cero absoluto, dice: al llegar al cero absoluto de temperatura, cualquier proceso físico se detiene. Es imposible alcanzar una temperatura igual al cero absoluto, es decir, 0 Kelvin. La nebulosa de Boomerang es una parte del universo la más fría que existe, con una temperatura de 1 Kelvin, eso quiere decir de menos 272,15 grados centígrados. En esta parte del universo se podría decir que estamos en el cero absoluto. Los procesos físicos se detienen. ¿Qué es eso del cero absoluto? Quiere decir que cuando un cuerpo está a alta temperatura, está en desorden, sus moléculas comienzan a bajar y se convierte, por ejemplo, el vapor se convierte en líquido, como que comienzan a ordenarse y luego en sólido, en hielo. Si sigo bajando, quiere decir que se va deteniendo el movimiento de las partículas. Aquí lo vemos de otra manera. Tengo alta entropía, alta temperatura, las moléculas están en desorden. Si sigo bajando la temperatura, las moléculas comienzan a disminuir su movimiento hasta un punto donde que ya tengo baja entropía, es decir, baja temperatura, y ya no se mueven mucho. Si llega al cero absoluto, prácticamente ya no se moverán estas moléculas. Y es por eso que en el cero absoluto todo proceso físico se detiene. Vamos a ver ahora lo que es la energía interna. La energía interna, que se lo representa con la U de un cuerpo, es la energía total de las partículas que lo constituyen. Es decir, es la suma de todas las energías que poseen cada una de sus partículas o átomos. Una partícula puede estar vibrando, puede estar rotando, puede estar rebotando, puede estar con un movimiento colectivo, o sea, siguiendo una secuencia. Toda esta suma de estas energías debido a estos movimientos de las partículas se llama energía interna. En base a esta energía interna vamos a definir lo que es la temperatura, y la temperatura de los cuerpos es la medida de la energía cinética media de sus partículas, es decir, el promedio de todas las energías provocadas por cada una de las partículas, de modo que un cuerpo está a mayor temperatura que otro si la energía cinética media de las partículas es mayor. Entonces, cuando las partículas comienzan a moverse más, habrá un aumento de temperatura debido a que aumentó la velocidad interna de las partículas. Para poder medir esta temperatura se utilizan los termómetros, que son instrumentos cuya utilidad es medir la temperatura a través de algunos mecanismos, y aquí se manejan escalas de temperatura. Las escalas de temperatura conocidas y que se van a estudiar en este caso va a ser la escala Celsius, la escala Fahrenheit y la escala Kelvin. Cabe recalcar que el cero absoluto es 0 Kelvin y corresponde a menos 273,15 grados centígrados. Para realizar las conversiones de temperatura de una escala a otra existen ecuaciones, fórmulas que ya están listas para ser ocupadas, y aquí tenemos las fórmulas. Si quiero pasar de Celsius a Fahrenheit, la temperatura va a ser igual a 9 quintos de la temperatura en grados centígrados más 32. Pero si quiero pasar de Fahrenheit a Celsius, va a ser 5 novenos entre paréntesis temperatura de los Fahrenheit menos 32. Hay que notar lo siguiente, que para transformar de Celsius a Fahrenheit, primero se multiplica la temperatura por estos 9 quintos y luego se suma los 32. Mientras que para calcular de Fahrenheit a Celsius, primero se resta los 32 a la temperatura Fahrenheit y luego se multiplica por los 5 novenos. Ahora, para cambiar de Celsius a Kelvin, se tiene que la temperatura en Kelvin va a ser temperatura en grados centígrados más 273,15, que es el factor de conversión. Y si quiero de Kelvin a Celsius, lo que tendré que hacer es restarle estos 273,15 a la temperatura Kelvin. Lo mismo pasa si quiero de Fahrenheit a Kelvin, tiene su respectiva ecuación, y lo mismo de Kelvin a Fahrenheit. Ahora se va a utilizar estas fórmulas para realizar un ejercicio. El ejercicio dice: para la preparación de un cuy asado,
Una vez alineado se lo debe poner en un horno a 170 grados centígrados. Lo que se pide es, en el literal A, cuál es la temperatura del horno en Fahrenheit, y el literal B, cuál es la temperatura del horno en Kelvin. Para eso vamos a sacar los datos. Se tiene aquí que la temperatura del horno debe estar en 170 grados centígrados, es decir que yo tengo la temperatura en Celsius, y esto va a ser igual a 170 grados centígrados. Ahora esto quiero transformar a la temperatura de Fahrenheit, que es mi incógnita del literal A, y la temperatura en Kelvin, que esta es la otra incógnita del literal B. Entonces, comencemos con el literal A. Para eso necesitamos el formulario, donde quiero transformar la temperatura de Celsius a Fahrenheit. Y vamos a utilizar la primera fórmula. Temperatura Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos la temperatura Celsius más 32. Si reemplazamos los datos tendríamos que la temperatura Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos que multiplica a 170 más 32. Entonces, si multiplicamos 9 por 170 se tiene 1530 sobre 5 más 32. Temperatura Fahrenheit va a ser igual. Si dividimos 1530 para 5 se tiene 306 más 32. Y si finalmente sumamos estas dos cantidades, tenemos un valor de 338 grados Fahrenheit. Ahora vamos a hacer el literal B, donde quiero transformar de grados centígrados o grados Celsius a Kelvin. Entonces aquí vamos a utilizar la tercera fórmula, de Celsius a Kelvin, donde la temperatura Kelvin va a ser igual a la temperatura grados centígrados más 273,15. Reemplacemos el dato. Temperatura Kelvin va a ser igual a la temperatura de grados centígrados, que es 170 grados centígrados, más 273,15. El resultado debe darme en Kelvin. Por lo tanto, si sumo 170 más 273,15, me da un valor de 443,15 Kelvin. De esta manera nosotros podemos transformar de una escala de temperatura a otra escala de temperatura utilizando la respectiva ecuación. Ahora vamos a definir lo que es el calor. El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro debido a la diferencia de temperatura que existe entre los dos. Aquí podemos observar, tengo un cuerpo a alta temperatura y un cuerpo a baja temperatura. Por lo tanto, el calor comienza a transferirse de la alta temperatura hacia la baja temperatura, es decir, se va a equilibrar la temperatura. Cuando ya existe el equilibrio térmico, significa que la transferencia de calor ha terminado. Las unidades del calor son, a menudo se utiliza la unidad que se llama caloría, pero en el sistema internacional se utiliza la energía Julius o Julius y se lo representa con la J. Vamos a ver las formas de transferencia de calor. Hay tres formas de transferir el calor: por conducción, convección y por radiación. La conducción se lo realiza mediante el material, mediante la materia, cuando entra en contacto la materia. Y es por eso que cuando nosotros estamos con frío y colocamos nuestras manitos alrededor de una taza caliente de chocolate o de café, se transfiere el calor directamente de la taza hacia las manos. O cuando un herrero está golpeando el hierro caliente, debe utilizar una protección para no quemarse. La convección es la transferencia de calor de un lugar a otro mediante el ascenso del líquido. Es decir, si vemos aquí, el momento que la llama toca la olla, está en contacto con el metal, la llama,
pero el agua comienza a calentarse y lo que está caliente en el fondo comienza a subir y lo que está frío comienza a bajar y comienza a haber un ciclo. Sube y baja. Eso se llama convección. Es por eso que cuando nosotros tenemos cubos de hielo, el agua, el vaporcito comienza a bajar, mientras que si estamos en una taza con agua hirviendo, el vapor comienza a subir. Y la radiación es la transferencia de calor que se realiza mediante ondas electromagnéticas. Por ejemplo, los rayos del sol son ondas electromagnéticas que viajan por el espacio y llegan a la Tierra. Y el momento que entran en contacto con cada uno de los objetos se siente ese calor. Lo mismo pasa cuando estamos en unas llamas en una fogata. Si nos ponemos a un ladito, vamos a sentir ese calor que se transmite por radiación. Vamos a ver aplicaciones del calor en la vida cotidiana, como ejemplos para que usted pueda responder el foro. Por ejemplo, cuando se aplica sea compresas frías o sea algo caliente para sanar músculos que están adoloridos, ahí se tiene la aplicación del calor. Al utilizar la plancha para eliminar las arrugas de la tela, también estamos aplicando transferencia de calor de la plancha hacia la tela. Las planchas de cabello también transfieren en este caso el calor hacia el cabello para alisarlo. Las piscinas térmicas son utilizadas justamente para las personas que les encanta estar en agua caliente o para a veces curar enfermedades. El cautín, cuando se suelda ciertos equipos electrónicos, ahí también se utiliza la transferencia de calor. En un delicioso granizado también está la transferencia de calor. Cuando realizan los helados de paila, el momento que ponen el hielo debajo de la paila y aquí le ponen el jugo de fresa o de mora y comienzan a rotarle, comienza a haber una transferencia de calor de tal manera que el jugo se hace hielo, se hace helado. Una refrigeradora utiliza la transferencia de calor para mantener los alimentos frescos. Un horno para asar un chanchito, gallinitas, también se utiliza para transferir el calor, en este caso cocinar alimentos. Y no se diga las brasas de un carbón para hacer un asado, un cuy, unas chuletas asadas, pues ahí está la transferencia de calor en la vida cotidiana. Vamos a ver se va a ver el calor transferido con la variación de temperatura. La cantidad de calor que absorbe o cede un cuerpo depende del incremento de la temperatura, de la masa y de la naturaleza del material. La naturaleza de cada sustancia refleja una magnitud física que nosotros la denominamos calor específico o capacidad calorífica específica. Este calor específico que se lo denomina, este calor específico o capacidad calórica de un determinado cuerpo se denomina con la letra C y se define como la cantidad de energía que debemos aportar para aumentar la temperatura en un cuerpo. La fórmula para calcular esta cantidad de calor es igual a M por C y por delta T. Esta diferencia de temperatura delta T es igual a la temperatura final menos temperatura inicial. Y aquí están los nombres de cada una de las variables, de las letritas. Delta T, este triangulito significa delta, y esto significa variación de temperatura. Y la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. La C es el calor específico, la M es la masa, la Q es la cantidad de calor y, como ya lo dije, la T con la F es temperatura final y la T con esta bombita chiquita significa temperatura inicial. Se va a realizar un ejercicio donde vamos a utilizar la cantidad de calor que cede un cuerpo o absorbe un cuerpo. El ejercicio dice: una plancha de cabello cuyas placas de titanio tiene una masa de 50 gramos, se calienta hasta una temperatura de 130 grados centígrados y luego se enfría hasta la temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Calcular el calor que ha cedido la plancha de cabello al ambiente
Hay que considerar el calor específico del titanio con un valor de 0,52 joules sobre grado centígrado. Entonces, para este ejercicio vamos a sacar los datos, teniendo en cuenta las fórmulas, teniendo en cuenta que la cantidad de calor, en este caso que va a ceder la plancha al ambiente, va a ser igual a la masa por el calor específico y por el cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura va a ser igual a temperatura final menos temperatura inicial. Entonces los datos son: una plancha de cabello cuyas placas de titanio tienen una masa de 50 gramos, entonces masa es 50 gramos. Se calienta hasta una temperatura de 130 grados centígrados y dice luego se enfría. Significa que quiero saber el proceso de enfriamiento de la plancha. Para eso, entonces, la temperatura inicial en este proceso de enfriamiento es de 130 grados centígrados. Luego que comienza a enfriarse, dice que la temperatura queda en la temperatura ambiente de 15 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura final en este caso va a ser de 15 grados centígrados. Hay que recalcar que aquí se está pidiendo saber cómo se enfría, en este caso la plancha de cabello. Y el otro dato que tenemos aquí es que el calor específico del titanio, cada material tiene su calor específico, cada material sabe cómo tener el grado para calentarse, por lo tanto dice que tiene un valor de la C igual a 0,52 joules sobre grado centígrado. Y la incógnita viene a ser la Q, la cantidad de calor. Antes de utilizar la fórmula de la cantidad de calor, debo saber cuál es la diferencia de temperatura. Entonces, delta T va a ser igual a la temperatura final de 15 grados centígrados menos la temperatura inicial de 130 grados centígrados. Por lo tanto, el cambio de temperatura ha sido de menos 115 grados centígrados. Con este valor que hemos calculado, ahora sí reemplacemos en el calor, donde la masa queda igual a 50 gramos por el calor específico que vale 0,52 joules grados centígrados y por esta temperatura de menos 115 grados centígrados. Aquí podemos simplificar unidades, arriba está gramos con los gramos de acá abajo y grados centígrados con los grados centígrados. Con eso las unidades van a ser joules, que es las unidades del calor. Si realizamos la multiplicación, resulta que Q es igual más por más y más por menos menos. Hay que tomar en cuenta este signo menos. Y el valor es de 2990 joules. ¿Por qué sale negativo? Porque la plancha está cediendo calor al ambiente. No está ganando calor, sino está cediendo y es por eso que sale negativo. Un ejercicio 3 dice: la punta de un cautín de cobre tiene una masa de 30 gramos y se calienta desde la temperatura 15 grados centígrados hasta una temperatura de 140 grados centígrados. Determinar el calor absorbido por la punta del cautín para calentarse. Considerar el calor específico del cobre con un valor de 0,39 joules sobre grados centígrados. En este caso, queremos saber cuánta cantidad de calor necesitó el cautín para calentarse desde los 15 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, hasta los 140 grados centígrados, que es la temperatura con la cual ya puede funcionar el cautín. Vamos a determinar los datos nuevamente enfocándonos en la fórmula, que el calor es igual a masa por el calor específico y por el cambio de temperatura, y también tenemos que calcular ese cambio de temperatura con la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, la punta de un cautín de cobre tiene una masa de 30 gramos, por lo tanto, M es igual a 30 gramos. Se calienta desde una temperatura de 15, es decir, la temperatura inicial es de 15
grados centígrados hasta una temperatura de 140, es decir, la temperatura final es de 140 grados centígrados. Aparte de eso, el calor específico C del cobre es igual a 0,39 joules sobre gramo grado centígrado. Y la incógnita viene a ser la cantidad de calor. Calculemos esta diferencia de temperatura, donde delta T, cambio de temperatura, va a ser igual a la temperatura final de 140 grados centígrados menos 15 grados centígrados. Al realizar esta resta me da un valor de 125 grados centígrados. Ahora sí reemplacemos en la fórmula del calor, donde que la masa es de 30 gramos por el calor específico de 0,39 joules sobre gramo grados centígrados y por la temperatura, el cambio de temperatura de 125 grados centígrados. Nuevamente gramos con gramos se simplifica, grados centígrados con grados centígrados se simplifica y me queda el valor de joules, que es la unidad de medida del calor. El calor es igual al multiplicar 30 por 0,39 y por 125 me da un valor de 1462,5 joules. Sale positivo porque el cautín absorbió esta cantidad de calor para elevar su temperatura a 140 grados centígrados y poder trabajar con el cautín. A continuación se va a explicar sobre el experimento el globo que no explota. Para esto necesito, para esta primera parte, para la actividad formativa 1 de esta unidad 4, lo que usted tiene que hacer es 2 puntos, vale la definición de temperatura, definición de calor y la diferencia entre la temperatura y calor. También tiene que describir para qué sirven los dos globos, para qué sirve el vaso con agua, para qué sirve la vela y para qué sirve el fósforo. Esto tiene un valor de 2 más 2, 4 puntos hasta ahí. Luego tiene que colocar en la mesa o en algún espacio los materiales que usted ya consiguió para hacer el experimento. Los dos globos, el agua, la vela y el encendedor o los fosforitos. Y eso debe aquí anexar una foto y con eso ya tenemos un punto más. Recordemos que la realización de los ejercicios planteados son los otros 5 puntos con los cuales usted va a tener 10 puntos de esta actividad formativa 1. Y esa sería la clase de hoy, estimados estudiantes. Muchas gracias por su atención. Que les vaya muy bien.